Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. En este vídeo os voy a enseñar las 8 tendencias de este 2019 para realizar concursos y promociones en redes sociales. Así que si quieres ganar seguidores, tener más engagement con tu comunidad o lograr más ventas gracias a las redes sociales, este es tu vídeo. ¿Queréis conocerlas? ¡Vamos! En primer lugar, deciros que cerramos el año 2018 con una gran noticia. Como os indiqué en este vídeo de aquí, la nueva ley de protección de datos ha permitido que todas las marcas y plataformas de concursos hayan dado un paso adelante en la materia de seguridad de los datos de los participantes de los concursos. Y claro, gracias a ello, la primera consecuencia es que la calidad de los concursos y sorteos online ha aumentado en el último trimestre de este año. Pensad que ahora las marcas están obligadas a identificarse perfectamente. De esta manera, deben proveer datos de contacto e informar correctamente del uso de los datos de los participantes. Y esto se ha traducido en que los concursos no deben tener cabos sueltos, porque ahora los usuarios saben a dónde pueden quejarse. Y a la par, los proveedores de concursos debemos implementar mejores medidas de seguridad, para que así las marcas puedan trabajar con la tranquilidad que los datos de sus participantes están en un sitio seguro. Por lo tanto, la gran noticia para este 2019 es que la confianza por parte de los usuarios en los concursos en redes sociales y también en medios digitales va a seguir creciendo. Y si las marcas trabajan correctamente sus obligaciones legales, los usuarios lo percibirán y por lo tanto la participación en sus campañas aumentará. Pero bueno, a lo que vamos, estas son las 8 tendencias que ya entrevemos para este 2019. ¡Empecemos! Las agencias y las grandes marcas incrementarán el uso de sorteos simples. Pues sí, chicos, y es que sin duda la mejor fuente de captación y cualificación de datos de usuarios. Y las agencias de marketing lo tienen muy asumido ya. El inbound marketing, el marketing de contenidos y la automatización del marketing son las estrategias digitales que toda empresa debería implementar. En estas estrategias, el objetivo es siempre captar la atención de un usuario, luego captar sus datos de contacto para finalmente cualificarlo e irlo moviendo dentro del funnel de ventas. Además, se ha demostrado que un sorteo simple de un premio de la marca con un formulario permite atraer la atención de nuevos usuarios y captar sus datos. Y es que un uso continuado de estos sorteos simples distribuidos en redes sociales permite lo siguiente. En primer lugar, el usuario le genera confianza y fidelización hacia esta acción. Y en segundo lugar, a la marca le genera mecanismos de automatización que conectan el resultado del sorteo con las herramientas de automatización de marketing y CRMs. Y es que cada vez son más las marcas que aplican este uso de los sorteos simples, porque una vez implementada se convierte en una máquina automática de generar leads. Y es que una vez que la máquina está engrasada es imparable. Por lo tanto, prepárate para ver más mecanismos de este tipo durante el 2019. Sorteos de interacciones en redes sociales para incrementar el alcance y el engagement con las marcas. La evolución de las redes sociales y la profesionalización de este sector hace indispensable que las marcas implementen un plan de contenidos para obtener buenos resultados en este ámbito. Estos planes de contenidos deben incluir publicaciones, artículos, infografías y mucho otro material en las diferentes redes sociales. Y deben combinar noticias del sector, de la empresa, contenido de ocio y también concursos basados en interacciones en redes sociales. Por ejemplo, la marca puede plantear una pregunta en las redes sociales y los usuarios deben responder con el fin de ser elegible para un premio. Este mecanismo tan simple es el que Facebook también recomienda como plan de contenidos. Son acciones simples, pero sobre todo efectivas para crecer en alcance y en seguidores. Esta acción ahora mismo es la mejor estrategia para nuevos negocios que implementan estrategias de marketing en redes sociales. La clave de estas acciones es que son muy fáciles de organizar y lanzar para cualquier tipo de usuario. Y a la vez son muy efectivas, ya que el nivel de alcance de estos sorteos es un 500% superior al alcance obtenido por una publicación estándar que no anima a la participación. Para marcas que ya están consolidadas, estas acciones permiten diversificar su contenido en redes sociales y provocar la interacción de su comunidad. Campañas interactivas de presentación de producto con el objetivo de incrementar la retención del usuario y el nivel de viralidad.
Todas las campañas en las redes sociales deben tener un objetivo muy concreto para que sean efectivas. Uno de los objetivos de marketing es la presentación de producto. En el 2019, las marcas incrementarán el uso de la gamificación para presentar sus productos. Y la gamificación tiene dos objetivos. El primero es incrementar el tiempo de interacción del participante con la campaña. Y en segundo lugar, es incrementar la probabilidad que el usuario comparta la campaña. Y es que estos dos objetivos son ideales para la presentación de un nuevo producto o servicio de una marca. A esto se suma que los costes para el acceso a esta tecnología se han reducido drásticamente, con lo que las campañas gamificadas van a ser un trending este 2019. Sorteos directos combinando múltiples redes sociales. Las marcas que apuestan por las redes sociales desde hace tiempo tienen presencia en Facebook y en Twitter. Además, muchas han visto obligadas a abrir un perfil en Instagram y deben tener en su mira o estar ya apostando por un canal en YouTube. Y claro, la necesidad de definir una clara estrategia con múltiples redes sociales se hace imperativa, pero a la vez se convierte en un reto de gestión y productividad. Como hemos visto en la tendencia número 2, los sorteos de interacciones forman ya parte de los planes de contenido en las redes sociales. Y la consecuencia natural es que para aumentar la productividad de los equipos de marketing se incremente el uso de sorteos que se lanzan a la vez en múltiples redes sociales. Por lo tanto, en este 2019, prepárate para ver cómo cada vez más las marcas lanzan un sorteo en donde indistintamente los usuarios pueden participar tanto interactuando en Facebook, en Instagram, Twitter o en YouTube. Aquí, en este enlace, te explicamos todo lo que debes tener en cuenta cuando te plantees un primer sorteo con participación en múltiples redes sociales y no morir en el intento. Concursos combinados con otras marcas o influencers para llegar a nuevo público. Está claro que el marketing de influencers es tendencia, y es que YouTube e Instagram han permitido que los creadores de contenido puedan explotar sus capacidades creativas y creen así una comunidad alrededor suyo. Por eso, los influencers son atractivos para las marcas, y es por ello que los concursos son una acción muy efectiva de crear una campaña conjunta entre la marca y el influencer. El motivo es que el usuario participante percibe como muy natural un contenido del influencer patrocinado por la marca, con lo que el influencer se siente cómodo en presentarlo. De la misma forma que las marcas aprovechan la audiencia de influencers para promocionar sus productos, este mismo tipo de colaboración se realizará entre marcas. En Instagram especialmente veremos cómo en este 2019 pequeños negocios lanzan sorteos con premios de otras marcas. Por ejemplo, imaginad que soy un pequeño negocio de eventos que colaboro con una empresa de catering. Ellos me provisionan a mí el premio y yo organizo el sorteo en mi perfil de Instagram mencionándolos. Y de esta manera el beneficio es para ambos y la repercusión mucho mayor. El renacimiento de Twitter, sorteos entre usuarios que comentan, retuitean y mencionan. Desde hace 2 años, Twitter ha sabido encontrar su lugar dentro del abanico de las redes sociales. Tanto es así que la empresa este año 2018 está reportando beneficios y además ha notificado un crecimiento en usuarios. Es por ello que el valor de sus acciones está en alza desde mediados del 2017. Y es que los usuarios encuentran en Twitter, en esta red social, la red para mantenerse informado. Además, los cambios en la app van en esta dirección, la de informar a los usuarios de la actualidad. Y también Twitter ha sabido trabajar las herramientas de desarrolladores con nuevas APIs que permiten el acceso a su información para muchos más desarrolladores, pudiendo así hacer crecer el ecosistema de apps en Twitter. Por otra parte, las empresas obsesionadas en la relación con su comunidad han visto que el engagement que tenían de siempre en Facebook ha ido disminuyendo y se ha trasladado a otras redes sociales como YouTube o Instagram. Pero ojo, también en Twitter. Y es que en Twitter los usuarios interactúan. En Twitter la comunicación es bidireccional. Los negocios hablan a los usuarios y los usuarios se comunican con los negocios. Y esto se traduce en un mayor engagement. Es por esto que en este año 2019 los sorteos basados en interacciones como respuestas a tweets, retweets o menciones a marcas con hashtag tendrán tendencia al crecimiento. Y es que los resultados lo avalan. Se incrementa el número de premios a entregar por concurso.
Una de las grandes sorpresas que hemos podido constatar aquí en Easy Promos es que el número medio de premios por concurso va en aumento. Y hemos descubierto que hay dos factores principales. En primer lugar, el uso de premios digitales como cupones y códigos promocionales. Pensad que los equipos de marketing y ventas necesitan herramientas fáciles para poder crear promociones e incentivar a los usuarios. Y claro, los premios digitales como códigos promocionales o tarjetas regalos son ideales, ya que incentiva la venta en la propia marca, genera acciones de fidelización y es fácil de automatizar. De esta manera, la entrega del premio al ganador es súper fácil, ya que no tienes que ir enviando paquetes por todo el mundo. Y en segundo lugar, los usuarios participan más cuando más premios hay, porque al final a los usuarios nos encantan los premios. Y si tenemos más posibilidades de ganar uno de ellos, está claro que estamos más incentivados para participar. Además, la propia emoción de los usuarios genera mucho más engagement con la marca y más comentarios positivos en las redes sociales. En Easy Promos, como no, hemos trabajado esta tendencia y por eso hemos lanzado un motor de premios para concursos que permite a las marcas poder gestionar de una forma muy fácil sorteos con múltiples premios. Por ejemplo, concursos donde se dan premios directos, cupones de descuento por el hecho de participar o acertar preguntas o por recibir un número concreto de votos. Y es por eso que os recomendamos que aprovechéis el hecho de que a los usuarios les gusten los premios, más la posibilidad de utilizar premios digitales para diversificar las mecánicas de concursos en redes sociales con la entrega de múltiples premios. Stories, la mejor fuente de tráfico para los concursos online. Es evidente que las publicaciones en formato History, especialmente en Instagram, está de moda. Y es que este formato actualmente es el que genera mayor engagement y también mayor visibilidad a los contenidos publicados por los negocios. Al final, a los usuarios les gusta consumir las historias, y a los profesionales del marketing les da un sinfín de posibilidades de personalización. Es por eso que actualmente una de las mayores demandas de las marcas es cómo aprovechar las stories para hacer concursos y promociones. Actualmente, el mayor uso que se hace de las stories para los concursos es como fuente de tráfico. Es decir, se utilizan las stories para dirigir tráfico a una campaña o bien para anunciar que la marca está organizando un sorteo. Y de esta manera, para muchas marcas, las stories de Instagram se han convertido en la fuente de tráfico más importante para sus campañas en su web o en su blog. Por ejemplo, algunas marcas han creado dinámicas originales en las stories creando su propio set de GIFs. Esta, por ejemplo, es una gran iniciativa y demuestra una vez más la gran capacidad creativa de los equipos de marketing. Y de esta manera ellos aprovechan todas las posibilidades que se nos brinda. Eso sí, lo que está más complicado actualmente es crear una dinámica promocional a partir de la interacción del usuario en la propia historia. Y es complicado porque actualmente Facebook e Instagram no proporcionan herramientas para poder medir menciones, hashtags u otras acciones en las stories. Pero bueno, veremos si a lo largo de este año 2019 Facebook amplía las posibilidades de interacción de apps con las stories. Sin duda, sería una gran oportunidad para crear nuevas mecánicas promocionales. Y nada, curiosos, hasta aquí las 8 tendencias para realizar sorteos y promociones en redes sociales. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, podéis clicar en este enlace y desde el chat os ayudaremos a crear el concurso perfecto para tus fans. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También dale a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.